En este video vamos a hablar sobre los arreglos que no son más que una lista secuencial de elementos, no solo en Ruby sino en cualquier otro lenguaje de programación, y para probarlos vamos a abrir IRB con el comando IRB acá y vamos a crear nuestro primer arreglo. Guardémoslo en una variable que se llame array, y los arreglos se crean como en la mayoría de lenguajes con corchetes cuadrados. Yo los llamo así a estos caracteres, y dentro de estos corchetes cuadrados podemos definir los elementos que van a ir en ese arreglo. Entonces los elementos se separan por coma y puede ser en Ruby una combinación de tipos de lo que uno quiera. Por ejemplo, vamos a tener una cadena, un número, un booleano, podemos tener un símbolo, podríamos tener también otros arreglos y otros hashes que son una estructura, un tipo de datos que vamos a ver más adelante, y de esa forma creamos nuestro arreglo que en este momento tiene 5 elementos, y uno puede determinar el tamaño de un arreglo con el método length en Ruby. Entonces en este caso tenemos 5 elementos, y para acceder a las diferentes posiciones de este arreglo utilizamos la siguiente sintaxis con corchetes también cuadrados. Al lado de la variable donde está guardado ese arreglo accedemos a la posición que queramos, comenzando desde 0. La primera posición es la 0, ahí está la primera posición, la segunda posición o la posición en el índice 1, la tercera, la cuarta, nos faltó una que fue la 2, ahí está el true, y también podemos agregar o insertar nuevos elementos en ese arreglo, y para eso primero tengamos acá nuestro arreglo a la mano. Podemos decir, hay dos formas de insertar elementos o de agregar elementos a un arreglo. El primero es con el método push, y ese método push recibe el elemento que queramos agregar. Por ejemplo, el número 5. Ahora ese arreglo tiene 6 elementos y el último es el 5. Y hay otra forma que en vez del push podemos utilizar este operador que nos va también a permitir insertar otro elemento. Entonces, por ejemplo, una cadena de texto. Ahora ese arreglo tiene 7 elementos. ¿Qué pasa si tratamos de acceder a una posición que no exista? Por ejemplo, la 9 o la 10. Siempre nos va a devolver nil o nulo. No va a sacar un error como en otros lenguajes de programación. Y algo que sí se puede hacer acá en los arreglos con Ruby, y que no es posible en la mayoría de lenguajes de programación, es utilizar índices negativos. Entonces, -1 nos va a traer el último elemento, -2 el penúltimo, -3 el antepenúltimo, y así sucesivamente. Entonces es una forma en la que nos podemos devolver en el arreglo, pero no es muy común en los programas que uno haga algo así. Para modificar un elemento de un arreglo, imprimamos acá nuestro arreglo para tenerlo como referencia, vamos a utilizar también la notación entre corchetes cuadrados, la posición que queremos modificar, por ejemplo la última, ¿cuál sería? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá en vez de Pedro vamos a cambiar el nombre por Juan. Entonces si imprimimos nuestro arreglo, ahora esa última posición tiene Juan en vez de Pedro. Uno también puede acceder a los arreglos o obtener una porción del arreglo, y se utilizan rangos que los vimos en el video pasado. Y por ejemplo, si queremos traer dos true y created, podemos utilizar un rango del 1 hasta el 3, es la posición o el índice 1, 2 y 3, y eso nos traería esos 3 elementos. Y también podemos modificarlo por lo que queramos, por ejemplo por un 2, y eso reemplazaría esos 3 elementos por un 2, o podemos reemplazarlo por lo que queramos, por 2 elementos, 3 elementos, 5 elementos, así que podemos acá insertar 3, 4, 6 y 7 si queremos, y estos 3 elementos se van a reemplazar por estos. Si volvemos a imprimir nuestro arreglo, vemos que ya no existe el 2 true y created, sino que está 3, 4, 6 y 7. Veamos ahora cómo eliminar elementos, así que imprimamos nuestro arreglo acá para saber
Supongamos que queremos eliminar el 6, que es la posición 0, 1, 2 y 3. Lo podemos hacer con el método delete_add y ese recibe un índice, que en este caso 0, 1, 2, 3. Y ahí nos devuelve el elemento que eliminó, pero si imprimimos otra vez el array, ya no está ese elemento 6. También podemos eliminar no por índice, sino por elemento. Por ejemplo, si queremos eliminar el 5, lo podemos hacer con array.delete, en vez de delete_add, delete 5, o Juan, o cualquier elemento que queremos eliminar, entonces 5. Y si imprimimos otra vez el arreglo, ya no va a estar ese elemento. Ten en cuenta que los arreglos acepta tanto nulos como elementos repetidos. Entonces, en este arreglo podemos insertar al final un nuevo elemento que sea nil y él lo acepta, o utilizando la otra forma con push podemos repetir el 7. Y si quieres insertar un elemento que no esté en la última posición, puedes utilizar, a ver si me acuerdo, insert en la posición, digamos 0 al principio, prueba, a ver si funciona. Exacto, sí. Entonces acá al insert le pasas el índice donde lo quieres insertar y el valor que quieres insertar. Listo, lo puedes insertar en cualquier índice o en cualquier posición del arreglo. Por último, veamos, bueno, nos faltó algo importante y es cómo concatenar arreglos. Entonces, si tenemos este arreglo, podemos concatenarlo con otro, con un más, que diga, por ejemplo, que tenga dos símbolos, y ahora ese arreglo que devuelve, no es que vaya a modificar este array, pero ese arreglo que devuelve va a contener también esos dos elementos. Array sigue igual. También uno puede restar arreglos, que va, creo que eliminar los elementos que no estén en este array. Por ejemplo, si restamos con 3, 4 y 1, él va a devolver otro arreglo que ya no tiene esos elementos, porque array sigue siendo el mismo, pero el resultado de esto es que devuelve otro arreglo diferente que ya no tiene estos elementos que le estamos restando. Bien, ahora sí vamos a aprender cómo iterar sobre los arreglos, y para eso vas a crear un nuevo archivo que se llame arrays.rb, y ahí vamos a crear un arreglo, llamémoslo array o almacenémoslo en la variable array y definamos algunos elementos, Germán, 2, un símbolo, ¿qué más? Un booleano, true, y otro nombre, y queremos que nos imprima esos elementos, y para eso podemos hacerlo obviamente con un while, pero los arreglos tienen este método each que recibe un bloque, y acá entre barras podemos definir una variable, por ejemplo elem, que no se va a referir a la posición, no va a ser 0, 1, 2, sino va a ser el valor de cada una de las posiciones. Así que aquí podemos imprimir directamente elem, y si probamos este programa, arrays.rb, él va a imprimir cada uno de los elementos de ese arreglo. Si necesitas el índice por el que está iterando, puedes utilizar el método eachWithIndex, y acá recibiría un segundo argumento que sería el índice por el que estamos iterando. Así que podemos utilizar ese índice para imprimirlo al lado de cada elemento. Probemos ese código, fíjate cómo lo estoy utilizando, simplemente declaro aquí la variable y acá la estoy utilizando en este puts con interpolación. Así que si imprimimos esto, está el índice y el valor de cada uno de los elementos.